El script de un componente Vue es una sección donde definimos la lógica y el comportamiento del componente. Aquí es donde escribimos el código JavaScript que controla cómo el componente interactúa con el usuario y con otros componentes. Veamos cada parte del script. 1. Importaciones. En esta parte, importamos cualquier dependencia o módulo que necesitemos para nuestro componente. Esto puede incluir Vue, JS mismo, módulos externos, otros componentes Vue o cualquier otra cosa que necesitemos. La parte de las importaciones puede ir en el archivo app.js. Este archivo es comúnmente utilizado como punto de entrada principal para tu aplicación Vue, JS en un proyecto Laravel. Por lo general, se encuentra en la carpeta Resources, JS. 2. Exportación del componente. Después de importar lo que necesitamos, exportamos nuestro componente. Esto permite que otros archivos Vue lo importen y lo utilicen. Todo lo que viene a continuación, son secciones no obligatorias ni con un orden en específico, pero algunas recomendadas por buenas prácticas, para tener una mejor lógica más organizada y para que se entienda mejor tu código. También recuerda que usar componentes Vue de por sí mejoran el rendimiento de tu aplicación, y mientras más organizado seas, mientras más separes del front del back, más eficiente será tu aplicación. El campo name se utiliza para darle un nombre al componente Vue. Aunque es opcional, es útil para identificar el componente en herramientas de desarrollo y depuración, facilita el seguimiento de la estructura de tu aplicación Vue, especialmente cuando trabajas con varios componentes. También puede ayudar a otros desarrolladores a comprender más fácilmente el propósito y la función del componente. 3. La parte que viene inmediatamente después de exportar el componente en el script de un componente Vue puede ser data o props. Ambos se utilizan para manejar y pasar datos dentro del componente, pero tienen propósitos ligeramente diferentes. Los props son propiedades que el componente puede recibir de su componente padre. Son valores que se pasan al componente desde el exterior. Los props son útiles cuando deseas pasar datos de un componente padre a un componente hijo, permitiendo así la comunicación entre ellos. La propiedad, data, se utiliza para definir datos internos del componente, es decir, variables que el componente utiliza internamente y que pueden cambiar durante la vida del componente. Estos datos son reactivos, lo que significa que cuando cambian, el componente se vuelve a renderizar automáticamente para reflejar esos cambios en la interfaz de usuario. Es una sección opcional. La diferencia principal entre props y data es que los props son propiedades que se pasan desde el componente padre al componente hijo, mientras que data son datos internos del componente que se utilizan para su funcionamiento interno y pueden cambiar durante la vida del componente. 4. Métodos del componente. Son simplemente funciones de JavaScript que pueden realizar acciones específicas en respuesta a eventos o interacciones del usuario. En la sección de Methods, es donde típicamente colocarías la lógica para realizar solicitudes HTTP utilizando Axios y donde emitirías eventos personalizados para comunicarte entre componentes. Envíos Axios. Cuando necesitas realizar solicitudes HTTP, como obtener datos de un servidor o enviar datos a través de un formulario, colocarías esta lógica en métodos dentro de la sección Methods. Emitir eventos. Cuando necesitas comunicarte entre componentes, puedes usar eventos personalizados. En el componente hijo, emites un evento utilizando $emit, y en el componente padre, escuchas ese evento y respondes en consecuencia. HandleClick es un método que se ejecuta en el componente hijo, y cuando se llama a este método, se emite un evento personalizado llamado evento personalizado, junto con los datos asociados. En el componente padre, puedes escuchar este evento personalizado utilizando el modificador @ seguido del nombre del evento. Handle evento personalizado es un método definido en el componente padre que manejará el evento personalizado. Cuando se emite el evento personalizado, desde el componente hijo, este método se ejecutará y recibirá los datos asociados con el evento. 5. Ciclo de vida del componente. Vue, JS proporciona una serie de hooks o ganchos del ciclo de vida del componente que nos permiten ejecutar código en diferentes etapas de su ciclo de vida.
En Vue, JS, cada componente pasa por diferentes etapas durante su existencia, desde que se crea hasta que se elimina. Este proceso se conoce como ciclo de vida del componente. Durante este ciclo, Vue, JS proporciona una serie de ganchos, o hooks, que nos permiten ejecutar código en momentos específicos del ciclo de vida del componente. Veamos con más detalles los hooks del ciclo de vida de un componente. 1. Created. Este gancho del ciclo de vida se ejecuta después de que se ha creado el componente, pero antes de que se haya montado en el DOM. Es un buen lugar para realizar configuraciones iniciales, como inicializar datos o configurar eventos. 2. Destroyed. Este gancho se ejecuta cuando el componente ha sido completamente destruido y eliminado del DOM. Es útil para realizar limpieza de recursos o suscripciones a eventos que ya no son necesarios. 3. Updated. Este gancho se activa cada vez que se realiza una actualización en los datos del componente y el DOM se ha vuelto a renderizar. Puedes usar este gancho para realizar acciones basadas en los cambios en los datos, como actualizar el estado de una animación o hacer llamadas a la API. 4. Before Destroy. Este gancho se ejecuta justo antes de que el componente sea destruido y eliminado del DOM. Es un buen lugar para realizar tareas de limpieza final o liberar recursos que ya no son necesarios. 5. Before Mount. Este gancho se ejecuta justo antes de que el componente sea montado en el DOM. Es útil si necesitas hacer alguna preparación antes de que el componente se vuelva visible para el usuario. 6. Before Update. Este gancho se activa justo antes de que el componente actualice el DOM con los nuevos datos. Es útil para realizar acciones antes de que el componente se vuelva a renderizar con los datos actualizados. Otras configuraciones del componente. Además de las opciones mencionadas, hay otras configuraciones que podemos definir para el componente, como Computed, Watch, Props, entre otros. Estas opciones nos permiten controlar y personalizar el comportamiento del componente de diversas maneras. Por ejemplo, 1. Computed. Las propiedades computadas son funciones que se calculan dinámicamente en función de otras propiedades reactivas del componente. Se definen dentro del objeto Computed en el componente. Vue, JS realiza el seguimiento de las dependencias de las propiedades computadas y las actualiza automáticamente cuando alguna de estas dependencias cambia. Son útiles cuando necesitas realizar cálculos o transformaciones sobre los datos existentes en el componente y quieres que estos cálculos se actualicen automáticamente cuando los datos subyacentes cambien. Por ejemplo, 2. Watchers, vigiladores. Los watchers son funciones que observan cambios en las propiedades del componente y ejecutan código en respuesta a esos cambios. Se definen dentro del objeto watch en el componente. Permiten ejecutar lógica personalizada cuando una propiedad específica cambia, como realizar una llamada a una API, validar datos o realizar operaciones complejas. Son útiles cuando necesitas realizar acciones específicas en respuesta a cambios en propiedades específicas del componente. Suscríbete a mi canal y apóyame para subir más contenido útil para todos.